petardo tras petardo, con Porfirio Muñoz Ledo ahora asesorando a Movimiento Ciudadano. Bueno, pues esta lucha de narrativas de que si llevaron acarreados, de que si es el respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador, yo lo que le puedo reportar, estuve ahí y es respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero me llamó mucho la atención, Toño, escuchar a Denise Merker, la conductora del informativo más importante de Televisa en estas mesas de debate que arman en Tercer Grado, no sé cómo chingado se llama el programa, y me llamó mucho la atención que en un dejo de honestidad, Denise Merker se refiere a estas más de 250,000 personas que salieron la semana pasada a respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo no sé si se trate de sinceridad o, como dicen algunos en redes, estrategia, pero habla de que pues hay todavía alguna esperancita que algunos comunicadores sean fieles a la verdad o que busquen ser honestos intelectualmente y que no se quieran burlar u ofender a la gente que respalda al presidente, Toño. Es que creo, Vicente, que Denise Merker está pensando en su futuro histórico al menos. Va a sonar acromada, impresionante a López Obrador lo que voy a decir, pero sin duda este gobierno sí está haciendo historia. Si Vicente Fox hizo la historia por el supuesto cambio que se tuvo y que al fin y al cabo fue una hipocresía y una verdadera basofia lo que tuvimos como gobierno, si Felipe Calderón hizo historia por abrirle las puertas del infierno a todos los mexicanos con su supuesta guerra contra el narco, que hoy se comprueba, pues está muy cuestionada, ya que a quien tenía de secretario de seguridad está detenido aquí en Estados Unidos acusado de narcotráfico. Si Peña Nieto pasó a la historia por el gobierno más corrupto que ha tenido México, porque de ahí para el Real habrán seguramente muchas personas detenidas, muchos de esos gobernadores con los que se tomó la foto y etcétera. El gobierno de López Obrador pasa a la historia, primero que nada, como un gobierno reconocido abiertamente por el pueblo, con un gran reconocimiento popular, que llega al tercer año con una preferencia de entre el 65 y 70%. No lo dice Toño Ruiz, no lo dice Vicente Serrano, no lo dice Sin Censura, lo dicen esas encuestadoras que pertenecen precisamente a los medios de comunicación tradicionales o que colaboran con los medios de comunicación tradicionales. Así llega. Es el primer gobierno de izquierda desde hace muchísimo tiempo, si podemos considerar que el gobierno de Lázaro Cárdenas fue uno. Es un gobierno que sí está pasando la historia, les guste o no, sea positivo o no para ellos. En definitiva, es un gobierno que está haciendo historia. Y en eso está pensando Denise Merker. Denise Merker, en todo caso, Vicente, responde directamente a los ratings. Sí, puede ser que tenga obviamente sus ideas periodísticas y que tenga algún tipo de respuesta a su carrera, pero en todo caso responde a los ratings. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te están diciendo 250,000 personas en el Zócalo? ¿Qué te están diciendo 71% de la población, según de las Heras, a favor del presidente López Obrador? Que no van a ver tu programa por la noche. Y que cuando llegue la hora de la justicia, cuando juzgue la historia, pues voltearán a ver a quienes de esos hablaron sobre este tema como una situación de acarreo y quienes no, quienes documentaron la verdad. O sea, históricamente Denise Merker dice, bueno, pues a lo mejor voy a ser recordada como mi predecesor, un pinche chayotero, que nomás es famoso por sus calcetines, ¿no? y evitando ese tipo de situaciones, está buscando que pues decir la verdad, al menos, ¿no? Con lo que pueda y con lo que le dejen en Televisa, obviamente. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones de Denise Merker haciendo un análisis del evento de la semana pasada en el Zócalo. A mí me parece que fue una gran convocatoria, efectivamente coincido, independientemente de la forma en que las personas hayan llegado, porque sabemos cómo llegaban los priistas, muy organizados. Es más, se veía cómo llegaban. Hace unos instantes pusimos
unas 30 segundos de cómo se fue llenando el Zócalo, y se llena de una manera distinta con López Obrador, no porque no convoque, no porque no traiga. Segundo, teníamos muchísimos reporteros ahí y no encontramos una crítica. Eran verdaderos entusiastas los que estaban en ese lugar. Sí. Y no solo eso, no solo eran entusiastas, no hubo un chiflido. Estamos hablando de un presidente que lleva 3 años gobernando en pandemia, con una mortalidad impresionante, un exceso de mortalidad como en pocos países. Ni siquiera cuando tocó el tema de las medicinas le chiflaron. Bueno, pues importante escuchar a estas voces de las vacas sagradas del periodismo mexicano, pues tener un poquito de congruencia, de tener un tantito de madre, ¿eh? Ojo, dice, teníamos un chingo de reporteros ahí y nadie reporta un abucheo a Andrés Manuel López Obrador. ¿Así o más claro? Ahora, yo te pregunto, Toño, y grábenme, don David, grábenme, muchachos. ¿Le creemos al análisis que hace Denise Merker, que asegura que la gente que llegó al Zócalo no llegó organizadita como llegaban en tiempos de los priistas? ¿Entendió el que entendió? ¿O le creemos a una priista como Beatriz Pajés, la gran periodista Beatriz Pajés, que despotrica nuevamente contra el presidente Andrés Manuel López Obrador? Ya sé que la respuesta se cae de la mata, pero déjeme exhibirla después de escuchar a Denise Merker decir, señores, ¿para dónde se hacen? ¿Qué le critican? Y escuchamos a Beatriz Pajés. 2 preguntas, señor presidente. ¿Qué festejó el 1 de diciembre? ¿El desastre de su régimen, la inflación que devora el salario de los trabajadores, la fuga de capitales o los muertos? Una pregunta más. ¿El mitin fue por encabezar un gobierno fuerte o uno muy débil? Usted festejó el 3er año con un decretazo, con una licencia para robar, con la que usted, su familia y colaboradores podrán usar el dinero público en la opacidad. Utilizó facultades constitucionales para elevar la corrupción de su gobierno a rango de seguridad nacional, es decir, para blindar de impunidad a la 4T. Hoy sabemos que los 30,000 millones de pesos que recibe Sembrando Vida benefician a la finca de sus hijos en Tabasco. Ahora entendemos para qué sirven los programas sociales de su gobierno. Son la cañería por donde se va el dinero público sin que nadie sepa. Ya, por favor, más veneno no. Digo, ¿le creemos a Beatriz Pajés, a Denise Merker o a un personaje que te voy a mostrar también en unos minutos después de escuchar tu opinión, Toño? Es que verdaderamente conocemos de Beatriz Pajés hasta recientemente porque intentó pues convertirse en la dirigente del PRI, no lo logró, haciendo un berrinche se sale, ahí su apellido nos sonó muchísimo a muchos de nosotros, nos damos cuenta de su panorama, de su currículum, que es una junior, ¿no? Hija de un pues legendario periodista en México, incluso podríamos decir hasta magnate de los medios de comunicación en su momento, y cómo es que llega precisamente a este tipo de puestos en los partidos, en la política, por sus meras conexiones, ¿no? O sea, es una junior, como lo son los Ferriz, como lo son los Loret y etcétera. Así apenas nos enteramos de esto. Y yo creo, Vicente, que de no ser por Sin Censura, la gente no tendría ni la más remota idea de quién es Beatriz Pajés. Beatriz Pajés dice que hace este tipo de cuestionamientos muy periodísticos, porque le digo, ¿no? Se maneja ella como si fuera periodista, pero es una de esas junior, ¿no? Que todo lo obtuvo gracias a sus privilegios. Esa es la realidad. Ella me dice, bueno, pues yo estudié aquí ya casi gracias a tus privilegios. Creo que nadie más escucharía a Beatriz Pajés. Es más, en la ultraderecha, cuando les llega algún mensaje de Beatriz Pajés, no dudo que muchos lo echen a la basura como pañuelo facial de gripiento, ¿no? O sea, les ha de llegar a